En 7 años de trayectoria, el foro ya tiene sus momentos clásicos y esperados, como escuchar a 2 expresidentes reflexionando sobre la actualidad. Pero esta vez son 2 presidentes de 2 países en ambas orillas del Atlántico. En cierta ocasión, el presidente mexicano, Ernesto Zedillo, apuntó que no puede haber democracia sin gobernantes demócratas y sin ciudadanos que se lo exijan. Ernesto Zedillo, presidente de México entre los años 94 y 2000, llega al foro acompañado por el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, entre los años 2011 y 2018, que ha estado, por cierto, con nosotros en el foro durante las 7 ediciones. Ambos traen la propuesta de reflexionar sobre la importancia de las instituciones como fundamento de la calidad democrática de un país. Los acompaña en la conversación Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores y decana del Instituto Sciences-Po. Cuando quiera, Arantxa. Gracias. Buenas tardes. Como bien decías, vamos a tratar de democracia y vamos a tratar de instituciones y de la importancia de la solidez de las instituciones para la solidez de la democracia. Y lo vamos a hacer con 2 presidentes de 2 latitudes distintas. Yo ahora me pongo mi sombrero de política reconvertida a la academia, que es un sitio muy cómodo, y quiero empezar con la academia. Y quiero empezar con una cita que dice así: la universidad es el enemigo. Son instituciones hostiles que dan credibilidad a algunas de las ideas más ridículas que existen en nuestro país. Esto dice el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Quiero seguir con otra cita. Esta de un informe publicado hace unos días por un think tank llamado Matthias Corvinus Collegium. Es el think tank de Fidesz, el partido de Viktor Orbán. Y el informe se llama Profesores de Propaganda y critica el programa de profesores y de centros Jean Monnet, algo de lo que todos los europeos estamos tremendamente orgullosos, y lo critica porque dice que actúan en contra de la libertad académica. Quiero empezar con esta institución, que también es una institución, que es la universidad, porque también está asediada. ¿Y está asediada por qué? Porque el objetivo es debilitar las instituciones y buscar que no haya contrapesos. Este es el principio de esta discusión y yo, a partir de la universidad, ahora vamos a volver a bajarlo esto a la democracia, y yo quiero empezar, presidentes, voy a empezar con el presidente Rajoy, si estamos asistiendo con este debilitamiento de las instituciones al fin de la democracia representativa como nosotros hemos conocido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo que una vez más, y ya son 7, se me haya invitado a participar en este foro, que sin duda está consolidado y prestigiado, y no precisamente por mi presencia a lo largo de estos 7 años. Y también estoy muy contento de que esté aquí el presidente Zedillo, porque él, como todos ustedes saben, pues en cierta manera impulsó y consolidó la democracia en México, aunque ahora se están produciendo algunos acontecimientos en los que yo no voy a entrar porque no me corresponde, y también con nuestra ministra, que lo fue, de Asuntos Exteriores, y por tanto para mí es un gusto y un placer estar aquí. ¿Está en peligro la democracia representativa en Occidente? Bueno, yo soy optimista porque no serlo, como ustedes saben, no sirve absolutamente para nada. Y, por tanto, la respuesta es no. En mi opinión, la democracia representativa en Occidente no está en peligro, al menos en Europa. Lo que sí hay, y luego si tenemos tiempo hablaré de eso, es un déficit de calidad democrática en muchas de las democracias liberales de todo el mundo. Bien, 2 comentarios previos. Uno, porque conviene recordarlo. La democracia es el mejor sistema para convivir, el más justo,
porque se basa en valores superiores, en el pluralismo, el voto, los derechos y libertades, la primacía de la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes y, como nos recordaban los ponentes constitucionales hace un rato, en el consenso, que es fundamental, al menos sobre los grandes temas nacionales, entre los grandes partidos que representan a la mayoría de la población. Por tanto, conviene recordarlo. Si alguien conoce un sistema mejor para gobernar un país y para regular la convivencia que la democracia, que lo diga, y algunos, pues a lo mejor empezamos a considerarlo. Y el segundo comentario, que va muy unido a esto, ¿cómo está la democracia hoy en el mundo? Para ver por qué digo yo que no creo que haya peligro. Vamos a ver. Tras la Segunda Guerra Mundial, a la que aquí se ha hecho referencia en 1945 y luego con el muro en 1961 de Berlín, surgen dos potencias. Una democracia, Estados Unidos, y unos regímenes comunistas encabezados por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los demás estaban alineados con unos o con otros de una manera u otra. De aquella manera. Era la época de la Guerra Fría. En 1989 cae el muro de Berlín. Termina la Guerra Fría con el acuerdo firmado por Gorbachov y Bush. La URSS se rompe, surgen nuevos países, algunos incluso se van nada menos que a la OTAN y hubo quien nos contó, aquí está el fin de la historia. Fukuyama, la democracia ha ganado y todos a partir de ahora pues seremos muy felices. Pero no fue así. Y por eso cuando hablo de la democracia, quiero hablar de todos. Rusia ha vuelto. Y Rusia es una dictadura. Ya sé que ahora está de moda pues, los problemas que hay dentro de las democracias liberales, pero Rusia ha vuelto y es una dictadura. Quiere recuperar poder e influencia. Ya dijo Putin que lo peor que había ocurrido en el siglo XX era la ruptura de la URSS. Monta gobiernos títeres. El caso más evidente es el de Bielorrusia. Interviene en todas partes, invade Ucrania, se queda con una parte de Ucrania y ahora quiere seguir en Ucrania, bien formando un gobierno títere como el de Bielorrusia o bien cogiendo otro pedacito, no sé cuánto de grande. Y además ataca a la UE, a la Unión Europea, como hemos visto en estos días. Bien, yo sobre este asunto solo quiero decir una cosa. Si Estados Unidos traga y Putin al final consigue lo que pretende, esto será un baldón y una mancha en lo que ha sido una política de defensa de las democracias por Estados Unidos en los últimos 250 años. Pero además de Estados Unidos, Rusia, está China. China, en el año 70, aunque esto de las estadísticas ya saben ustedes cómo hay que tomárselas, era el 1% del PIB de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos 24-25 billones, China 18 y la Unión Europea 16. China tiene una gran expansión económica, Latinoamérica, África, etcétera. No sabemos lo que va a hacer. Lo que sí sabemos es que hoy es una dictadura. A lo mejor dentro de poco no lo es, pero hoy es una dictadura. Y que sus reglas de juego, por lo menos en materia de comercio, pues bueno, no son manifiestamente mejorables, por no criticar a nadie para que luego no me digan. Bueno, y además de esto tenemos a Turquía, tenemos a Irán, tenemos a Arabia Saudí, tenemos a la India, etcétera. Esto es lo que hay. Ya que hablamos, toda esta parte del mundo, que no es menor, no son democracias liberales. No lo son. Y, por tanto, los valores de las democracias liberales le traen sin cuidado. ¿Qué le pasa a las democracias liberales? Pues, por una parte, tienen que lidiar con estos. Tienen que lidiarlo. Y, por otra parte, pues tienen el enemigo en casa. ¿Y quién es el enemigo? Pues es el populismo. ¿Y qué es el populismo? Bueno, pues es muy difícil de averiguar. Yo tengo unas poquitas notas. Primero, puede ser populista un millonario de Nueva York, un comunista español fascinado por dictaduras tropicales, un xenófobo centroeuropeo. Pueden ser de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema nada y de extrema estupidez. Esos son los distintos temas populistas. Características comunes a los populistas. La casta. Cuando oigan a alguien hablar de los privilegiados, de la casta, de los que machacan al pueblo tal, ahí hay un populista en potencia. El adanismo. Cuando vean a alguien diciendo que todo lo que se ha producido hasta que llego yo es un desastre y tengo que llegar yo, desconfíen porque ahí hay un populista.
El mundo feliz, claro. El populismo dice que todo está mal, que la casta los machaca, tienen que prometer un mundo feliz. Jamás lo han conseguido, pero hay algunos que todavía se lo creen. El líder suele ser alguien con mucho carisma, muy potente. Recuerden ustedes a Perón, luego ya más recientemente, bueno, Fidel Castro, todos estos. Y ahora en Europa pues proliferan por doquier. En España también tenemos algún populista despistado. Bueno, ¿y qué es lo que hay detrás de todo esto? Es una concepción de la democracia que reduce la democracia a votar. La democracia es, se vota, gano y a partir de ahí hago lo que estimo oportuno y conveniente. Los controles, el Estado de Derecho, la separación de poderes, le trae completamente sin cuidado. Bueno, pues las democracias liberales, todas las europeas, tenemos que dar la batalla contra el populismo. Esta es la verdadera batalla en los tiempos que vivimos. Pero no olvidemos que por muchos problemas que tenga la democracia populista, prefiero vivir en una democracia populista que en la inmensa mayoría de los regímenes dictatoriales, comunistas, de extrema izquierda que existen hoy en el mundo. Y me callo. Ernesto, ¿estamos asistiendo al fin de la democracia representativa? Bueno, no estamos asistiendo al fin, pero sí estamos viviendo una crisis. Yo no diría la democracia representativa. La democracia liberal está bajo asedio. Y está bajo asedio porque los populistas que describía el presidente Rajoy ahora son más sofisticados. Ahora, en las viejas épocas, bueno, Perón llegaba al poder por un golpe de Estado. Así eran los populistas latinoamericanos, los ponían ahí, eran generales o los ponían los generales. Ahora lo que vemos son populistas que juegan a ser demócratas, participan a través de un partido establecido o un partido que funden en el juego democrático electoral y una vez que se instalan en el poder, prácticamente desde el primer día se dedican a minar las bases de la democracia hasta que logran su objetivo de controlar el poder y destruir la democracia. Y eso es un fenómeno pues relativamente reciente, utilizar la democracia para destruir a la democracia. Y eso es lo que estamos viendo en muchas partes del mundo, incluyendo el país más poderoso del mundo. Por cierto, una confesión vergonzosa, el señor de tu primera cita nunca hubiera llegado a ser vicepresidente si no hubiera ido a la universidad de Yale, a estudiar y obtener un grado de Derecho. Y ahí se ve la naturaleza del absurdo y la contradicción de esa clase de declaraciones para ganar, digamos, votos en un cierto sector de la opinión pública. Entonces, yo diría la democracia liberal está bajo asedio y desgraciadamente está bajo asedio en quienes se supusieron y fueron los fundadores de la democracia en el mundo, junto con otros países de esta parte del mundo. Y me parece, y es ojalá que el foro derive en ese tema de discusión, cuál es el papel de Europa, ¿verdad?, en este momento que yo sí considero es un momento de crisis, no solamente para la democracia liberal, sino lo que señalaba con una gran claridad y franqueza, lo cual a mí me anima a ser franco, su majestad, hay una crisis del sistema multilateral, pero más fundamentalmente hay una profunda crisis de desapego al derecho internacional. Lo que leemos todos los días es simplemente el derecho internacional no existe. ¿Sí? Y ahí, desgraciadamente, y por eso quiero que caigamos en la discusión de Europa, ¿sí? Europa que yo considero todavía y durante muchos años, desde la primera elección del presidente que ahora ha vuelto a los Estados Unidos, la última gran potencia benigna es Europa. Y Europa tiene no solamente los recursos y las capacidades, sino yo diría una responsabilidad moral para defender la vigencia del Estado de Derecho internacional, para defender, no se trata
únicamente, ojalá que se puedan reformar por completo las instituciones multilaterales. Estamos en un momento de defensa de las instituciones multilaterales. Hay que evitar que sean destruidas. Y desgraciadamente, pues, y esta es una noticia que no es noticia, porque ya lo dijo muy bien Ignatieff con gran claridad y quedó implícito en el mensaje de Su Majestad, no contemos con el que solía ser la gran potencia benigna en el mundo, porque esa, por lo pronto, no existe. Y la única que queda es Europa, y yo espero que Europa haga lo que tiene que hacer para jugar ese papel. No solamente para que Europa resuelva sus problemas, sino también para que proteja primero y ayude a reconstruir el sistema multilateral. Y que en esa reconstrucción, en esa defensa, no cuente por lo pronto con los Estados Unidos. Gracias, Ernesto. A veces es importante para nosotros europeos que el mensaje nos llegue de fuera de Europa. A veces nosotros no lo vemos, quizás porque estamos muy cerca de la pantalla. Volveremos a la cuestión europea, pero yo quería tratar esta cuestión de Estados Unidos, porque este foro se llama La Toja Vínculo Atlántico. Y tenemos una dificultad muy particular en estos momentos con la deriva autoritaria que vemos en Estados Unidos y el empoderamiento que la administración de Estados Unidos, y tengo cuidado en decir administración de los Estados Unidos y no Estados Unidos, el empoderamiento de las fuerzas antieuropeas por parte de la administración estadounidense. ¿Cómo tratamos, presidente Rajoy, con esta dificultad? Más aún, como digo, en este lugar que tiene un apego particular por cultivar esta relación transatlántica. Bien, efectivamente lleva el título de vínculo atlántico, pero precisamente en este momento quien tiene que actuar es Europa. Y yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer y tienen su sentido. Desde el punto de vista de las instituciones multilaterales y del derecho internacional y de las reglas de juego, estoy, como no podía ser de otra manera, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Zedillo. Porque además la alternativa a esas instituciones multilaterales, a esas reglas de juego, es o la alternativa económica o la alternativa militar. Pasan a las reglas de juego, ya no pintan nada y ahí lo que cuenta es el que tenga más armamento o el que tenga más potencial económico. Por tanto, creo que esa es una batalla que deben dar las instituciones europeas con otras muchas democracias que hay en el mundo y también tienen que hacer un esfuerzo para persuadir a los Estados Unidos de que esta dinámica no conduce a nada positivo para nadie. Por tanto, ese es el primer comentario que quería hacer. El segundo comentario que quería hacer es sobre Europa. Claro, el problema que tiene Europa es que está amenazada por los populistas. Bien es verdad que mucho peor que los populistas, como he dicho antes, son aquellos países que no son democracia y que ya son dictadura. Y bien es verdad también lo que dijo el presidente Zedillo. Estos utilizan la democracia, es decir, el voto, para luego hacer lo que estiman oportuno y conveniente. Confunden la democracia con ganar. Y una vez he ganado, hago lo que estimo oportuno y conveniente y acabo cargándome la democracia. Fue lo que ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela, poco a poco, pues ahora sí, se vota y saca el 90 y muchos %, saca los votos que le parece bien para sus objetivos. Por tanto, también hay que tener en cuenta esa situación. Europa tiene que hacer dos cosas, en mi opinión. Una, respetar las normas de la democracia y ser duro y contundente, y la Unión Europea puede hacerlo. Uno de los problemas más importantes que hay ahora en algunos países de la Unión pues es la situación del Poder Judicial. Ya no voy a hablar de México porque no es Europa y no me compete, ¿no? Pero el sistema judicial en México es algo verdaderamente increíble. Las últimas decisiones del señor López Obrador y sucesora. Bueno, pues aquí hay problemas también con el Poder Judicial. Yo no digo que el Poder Judicial haya perdido su independencia, que no la puede perder, pero estamos viendo cosas que no nos gustan. Estamos viendo proyectos de ley en algunos países donde lo que se pretende es por una u otra vía acabar nombrando al Poder Judicial, con lo cual la independencia del Poder Judicial queda en tela de juicio y con lo cual la división de poderes, principio básico de la democracia, también queda en tela de juicio. Y la independencia del juez no es un derecho del juez, es un deber
para con los ciudadanos y nadie puede atentar contra ese deber. Por tanto, creo que lo primero que tiene que hacer la Unión Europea, como ya ha hecho con algunos países, de momento a modo de advertencia, es decir, oiga, la democracia se defiende siendo demócratas y respetando las reglas básicas de las democracias. Para mí ese es un tema capital. No sé, y en segundo lugar, contra el populismo, mire, es muy difícil. Es decir, el populista, aparte de lo que he señalado antes y de sus características, es que siempre pesca a río revuelto, en situaciones de dificultad. ¿Dónde ha pescado el populismo en los últimos tiempos? Claramente en el tema de la inmigración, donde oímos auténticas atrocidades por parte de unos y tonterías importantes por parte de otros. Y como no queríamos hablar de lo que no queríamos hablar, no voy a entrar en mayores detalles. Pero este es un tema que le viene muy bien al populista de uno y otro signo, pues para hacer votos y para dividir a la gente. Ese es un tema básico. Segundo tema, las crisis económicas. El surgimiento de un partido político que está en la mente de todos ustedes y que se caracteriza por su moderación, que apareció por allí en el año 14, en el año 15, llegó a tener 60 y tantos escaños, vino por una crisis económica muy fuerte, porque ellos lo iban a arreglar. Era una gente tan inteligente, tan brillante, con tantos conocimientos y con tanta experiencia, que no se sabe exactamente qué es lo que lograron arreglar, salvo quedarse en 4 escaños. Pues ese es otro de los temas que hacen mucho daño. Y luego la corrupción. Y luego que hoy los Estados no son capaces de responder a las exigencias de la ciudadanía, que en ocasiones son muchas. Y eso genera al final mucha frustración, porque se prometen muchas cosas que luego no se pueden cumplir. Por tanto, la Unión Europea batalla en defensa de la democracia, batalla en defensa de las instituciones multilaterales y batalla contra el populismo. Yo es lo que veo en estos momentos. Yo no sé qué va a pasar en las elecciones de Francia, de cuando sean, ni sé lo que va a pasar en otros sitios. Pero no hay más alternativa a cumplir las leyes de la democracia en el caso de los jueces. Luego, si queremos, podemos hablar de las instituciones y bueno, pues gobernar mejor, ser mejores, para quitarle armas al populismo y hacer pedagogía y el juego político. Ernesto, tú que nos miras, a los europeos desde tu observatorio privilegiado en la Universidad de Yale, ¿tú qué esperas de Europa en estos momentos? Tú dices que es el último, digamos, el último bastión de orden. Nosotros a veces, cuando aquí dentro de Europa, tenemos nuestras dudas. No quiero tampoco darte muchas alegrías. También tenemos nuestras dificultades internas. Las fuerzas antidemocráticas están también trabajando dentro de la Unión Europea y están bien organizadas, bien aceitadas y bien ayudadas desde fuera. Bueno, el enemigo está adentro, como dice, en esta expresión que se ha puesto tan de moda ahora. Bueno, al enemigo adentro no lo vas a derrotar convirtiéndote en populista o irresponsable. Digamos, ese es un pie de página. A los payasos no les vas a ganar a ser payasos. A los demagogos no les vas a ganar a ser demagogos. Yo creo que lo que se tiene que hacer es actuar con toda seriedad y responsabilidad. Claro está, actualizando los métodos de comunicación política. Pero déjenme ir a la parte sustantiva. Primer punto, creo que Europa tiene que reconocer antes que nada sus enormes fortalezas. ¿Sí? Darse cuenta que cuando hablamos, digamos, del tamaño de la economía europea en relación al tamaño de la economía de Estados Unidos, si ustedes contratan un buen economista de la Universidad de Yale, verán que el tamaño del PIB europeo es muy parecido, si lo miden bien, al PIB de los Estados Unidos. Europa tiene una potencia económica enorme. Europa también tiene un gasto militar que ya es muy importante y que puede ser mucho más importante y decisivo si se da, digamos, la coordinación y el acoplamiento de recursos de los que ya hablaba Ignatieff. Europa, y este es el punto más importante, cómo potenciar la economía actual europea.
Y yo creo que eso ya tiene un sobrediagnóstico. Ya se sabe qué hay que hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Desde 1986 existe la clara idea, el compromiso de efectivamente llevar el single market o mercado común, como le quieran llamar, no sé cuál es el término que se usa acá, a la práctica. Pero no existe un verdadero mercado unificado de capitales que mencionaba Ignatieff. Ahí está el dinero para que Europa haga lo que necesita hacer. No tiene, y aquí veo al presidente Sánchez Galán, que me lo ha explicado muchas veces, el potencial de lo que tendría una Europa realmente unificada en sus políticas e infraestructura, un mercado único de energía. No hay una política única de telecomunicaciones, no hay una política única de transportes, hay una gran diversidad de regulaciones internas que impiden la integración de los mercados de factores y de productos. Entonces, ahí, y además está escrito no solamente el diagnóstico, sino lo que hay que hacer. Aquí se hablaba antes del reporte de Draghi, antes del reporte de Draghi está el reporte de tu colega de Sans Paul Letta, ¿sí? Entonces, se sabe que hay que hacerlo. Entonces, falta que la decisión de hacerlo y quizás un poco de ajuste en la gobernabilidad europea para que se puedan tomar las decisiones. El punto que señalaba Ignatieff, no se ve el sentido de urgencia, ¿verdad? Cuando salió el reporte Letta o el reporte Draghi, todo el mundo, sí, pues sí es la verdad, es lo que hay que hacer. A ver, que se me diga después del tiempo que ha pasado, cuántas de las acciones recomendadas en esos reportes tienen ya un plan de ruta para llevar a su ejecución. Entonces, ahí hay un gran potencial desperdiciado. Entonces, si Europa ejerce ese potencial económico y revisa su política de defensa, haciendo, pues, no solamente aumentando el gasto, que es un tema importante, lástima que se tenga que hacer, yo creo que hay mejores usos para los recursos, pero se tiene que hacer en las circunstancias actuales, pero sobre todo coordinando. Cada país tiene sus propias armas, cada país esto. Yo me acuerdo, fui del Consejo Asesor Internacional de Rolls-Royce y veía cómo se llevaban cosas increíblemente voluminosas de un país a otro para poder armar un avión, porque la división del trabajo no estaba, digamos, determinada por razones tecnológicas o por razones económicas, estaba determinada por razones políticas. Y eso obviamente le restaba competitividad a Europa. Bueno, lo que se tiene que hacer es tomar decisiones para que se haga más eficiente y después se te harán los mecanismos para que haya una redistribución justa de los beneficios adicionales que traiga esa coordinación. Entonces, a mí me parece que las soluciones están ahí, pero la ejecución todavía está, digamos, distante y es urgente que se haga eso en Europa, pero también el otro frente que yo señalaba, el frente del derecho internacional y del multilateralismo. Algo que está muy cerca de tu corazón y de tu cerebro, porque profesionalmente de eso hemos vivido tú y yo muchos años. Yo soy profesor de Economía Internacional y lo que ha pasado con el sistema multilateral de comercio es verdaderamente atroz. Y mi reclamo, y es un reclamo fuerte, es un reclamo contra Europa, contra la Unión Europea, que se hayan ido al oscurito y después Escocia aceptar ese acuerdo bilateral con los Estados Unidos. En lugar de, número uno, primero decir, señor, existe algo que es derecho internacional, hay reglas, hay una institución que, por cierto, usted prácticamente creó y recreó, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver, bajo esas reglas, cuáles son sus asuntos y sus problemas. Y no a la primera provocación, irse al rinconcito de Mar-a-Lago o donde haya sido, a acordar esta cuestión tan vergonzosa, en lugar de hablarle y de crear alianzas de las que ya se hablaban con otros países o bloques de países para decir qué política común vamos a tener frente a esta terrible violación
del derecho internacional, porque lo que se está destruyendo es algo que no solamente se hizo después de la guerra, desde antes, desde los años 30. El presidente Roosevelt dijo, ¿cómo reconstruimos el comercio internacional? Y con la Ley de Comercio de 1934 se empezó a hacer esta construcción, que ahora se está devastando. Y todos vamos a pagar las consecuencias, y a mí me preocupa y me angustia mucho que Europa haya reaccionado de la manera equivocada ante este hecho tan grave. Bueno, pero aquí, no por romper una lanza por el negociador comunitario, pero sí por explicar, Ernesto, que el mundo que tú y yo conocimos no es el mundo de hoy. Cuando uno vive en un momento geopolítico donde se ha instalado la guerra en el flanco este del continente europeo, cuando hay que tener una capacidad para protegerse de su agresor y no se tiene, el comercio pasa a una segunda prioridad. Y es terrible, pero lo que nos dice es que es cierto que tenemos una cierta urgencia en invertir en seguridad y defensa, porque si no la tenemos, no tendremos tampoco poder económico ni poder comercial. Quiero volver a la democracia, presidente. ¿Por qué en España, por qué en Europa, no solo en España, pero por qué en Europa 1 de cada 5 jóvenes entre 16 y 26 años piensa que en determinadas circunstancias sería preferible un gobierno autoritario? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo luego quería hacer también un comentario sobre el asunto europeo. Bueno, la única explicación es a que en determinados momentos de la vida, pues la gente es más proclive a creer aquellos que a problemas muy difíciles plantean soluciones muy fáciles, y también a un hartazgo de lo que siempre ha funcionado, porque ellos en muchos casos no lo han vivido. Es decir, yo siempre digo que yo soy partidario del bipartidismo. Y creo que lo que ha ocurrido en España en los últimos tiempos y lo que está ocurriendo en Europa también en los últimos tiempos es terrible, porque si mira uno el balance del bipartidismo, pues entre otras cosas han hecho la Unión Europea y un sinfín de instituciones que tenemos todo ahí. En España, pues yo creo que los 45 mejores años de nuestra historia pues han sido estos años que ha funcionado con un modelo bipartidista. Cuando entran populistas, gente que promete un mundo feliz, que los jóvenes son más proclives por cansados del famoso bipartidismo y porque se creen más lo del mundo feliz, pasa esto. Por tanto, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía. Coincido en lo que ha dicho el presidente Zedillo. A extremismo no se le puede plantear una opción extremista, porque si no acaban todos a bofetadas, que es el gran problema que tenemos en España en este momento, la división y la polarización. A un demagogo no se le puede hacer frente con demagogia, y no se puede debatir en el barro, sobre todo los que no estamos acostumbrados a debatir en el barro y tenemos que utilizar otro tipo de argumentos para hacerlo. Ahora, dicho esto, yo lo de Europa y el multilateralismo estoy absolutamente a favor, porque la alternativa es que en el mundo mande el que tenga más dinero o el que tenga más tanques, y todo lo demás es una historia. En fin, ya no tengo tan claro qué es lo que hay que hacer exactamente en este momento. Lo que sí creo es que Europa debe reforzarse, porque Europa es el mayor espacio democrático que hay en el mundo en este momento, en fin, en una situación de querer seguir siendo una democracia. Yo quiero decir una cosa y repetirla. La historia de Europa es la historia de un éxito, aunque algunos no se lo crean. Pero en 1957 se firmó en Roma el tratado, antes la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Cuál era el objetivo? Que después de 2 guerras mundiales en los primeros 50 años del siglo XX, oiga, vamos a terminar con esto, Europa, una zona de paz, de democracia y de bienestar. Y eso se ha conseguido. En la Unión Europea no ha habido ninguna guerra desde el Tratado de Roma ni desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la Unión Europea. Segundo, no se puede estar en la Unión Europea sin ser un régimen democrático. Se ha conseguido también un espacio de democracia muy importante. Y tercero, pues tenemos un sistema de bienestar que no lo tiene mucha gente en el mundo. Esto de la sanidad gratuita universal, la educación gratuita universal, un sistema de pensiones, ahora la dependencia, las ayudas, esto lo tenemos unos cuantos, y conviene saberlo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Claro, aquí hay 3 dependencias muy importantes. Primero, tenemos una dependencia energética todavía y buena parte del gas ruso.
Eso hay que arreglarlo. Es decir, si compara uno el precio de la energía en Estados Unidos, por ejemplo, y el de Europa, es que nos ganan por goleada. Tenemos una dependencia en materia de seguridad y defensa, pues en la práctica también de Estados Unidos, aunque ahora parece que vamos a empezar a invertir más en defensa. Y luego tenemos una dependencia tecnológica de China y de Estados Unidos, aunque también la Unión Europea lo ha diagnosticado, pero no lo ha hecho. Eso por un lado. Y luego hay 3 o 4 cosas que hay que hacer. Completar el mercado interior. No quiero extenderme mucho, pero es fundamental completar el mercado interior. Segundo, una política exterior de seguridad y de defensa. Tenemos que tenerla porque si no, no podemos hablar de igual a igual con China o con Estados Unidos o incluso con Rusia, ¿no? Y luego hay 2 temas que a lo mejor a algunos pues, le parecen menores, pero a mí no me parecen menores, que es el sistema de la gobernanza y el sistema de la regulación. Mire, el año pasado yo vine aquí y entonces me pusieron una botella de agua y saqué una especie de tapón que no lo pude sacar y me puse hecho un tal, como luego me enteré que le ocurrió a mucha gente. Pero claro, aquí en Europa hay gente inteligente porque este año, en lugar de sacarnos eso, nos han puesto una chapa, que es mucho más cómodo, se quita y se puede beber con absoluta tranquilidad, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema de regulación que no conduce a nada, salvo a poner pegas a las empresas y a la generación de bienestar y de riqueza. Y luego tenemos un problema de gobernanza. Claro, aquí hay muchísimos asuntos que todavía se deciden por mayoría y, claro, somos 27 y hay todo tipo de personal, ¿no? Yo he estado 7 años en las instituciones europeas, reuniones que terminan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y dije, oiga, tiene todo esto sentido. ¿Para qué están los asesores, los que eran luego los que acababan haciendo todo, ¿no? Oiga, nosotros tengamos aquí un debate político en serio y de verdad sobre las grandes cuestiones. Ahora, dicho esto, ya he explicado, y el presidente Zedillo lo ha hecho mejor que yo, lo que tiene que hacer Europa, pero claro, los que hemos gobernado sabemos muy bien, sobre todo cuando dejamos de hacer lo que hay que hacer, pero luego hacerlo no es tan fácil. Bueno, pero casi le iba a echar la bronca, iba a echarle la bronca por el tema del tapón de la botella, eso. Bueno, pero no me casi, pegue pero la bueno. bronca. Yo he hecho un elogio de las chapas y lo otro me olvido. Nos han quitado el timer, no sé si es que nos quieren dejar que charlemos todo el rato. Yo creo que estamos hablando Pónganoslo, de más, por sobre favor. todo yo. Yo quería volver, una de las razones por las cuales creo es 1 sobre 5 los europeos que preferirían algún tipo de autoritarismo a la democracia, quizás pueda tener que ver con la ruptura de vínculos sociales, con un individualismo cada vez más profundo, con un aislamiento social, con quizás la pérdida de sentido y de espacio de otra institución, que son los partidos políticos, que son los estructuradores del debate, o han sido los estructuradores de un debate político y público dentro de los países. ¿Cómo tratamos esta cuestión de la institución de los partidos políticos? Bueno, antes de eso, el presidente Rajoy ha usado la palabra pedagogía varias veces y eso me encanta, porque si en algo hemos fallado, quienes hemos luchado y en alguna medida, en algún tiempo, tenido éxito por la democracia, es el haber explicado a los ciudadanos, el haber deliberado con los ciudadanos sobre lo que da, pero también las responsabilidades que conlleva vivir en una democracia. Y bueno, a esos jóvenes que se preferiría vivir en un régimen autoritario, pues hay que recordarles que cuando uno vive en un régimen autoritario, donde el Estado de Derecho no cuenta, pues pueden pasar muchas cosas. Es decir, bueno, entonces tú puedes vivir en una dictadura donde el día de mañana vengan por tu padre, porque simplemente tu padre opinó distinto que el gobernante en turno. Sabes la historia de Europa y la historia del mundo, lo que ha implicado cuando no se respetan o no existen las libertades fundamentales.
Esa es la clase de vida que quieres tener, el miedo que puedes tener de que a tu hermano lo maten en una manifestación pública, a que tú no puedas decir lo que piensas, a que tú no tengas libertad de trabajar en lo que tú puedas y quieras trabajar, pero que simplemente por digamos, tomar como supuesta que la gente conoce la democracia, hemos fallado en explicar la democracia. Y esto es muy triste porque estamos hablando de países que dicen, no, nosotros somos demócratas, vivimos en democracia. Y sin embargo, está la amenaza, y no solo la amenaza, sino los hechos que están destruyendo la democracia y no se dan cuenta de que eso está sucediendo. Y no se darán cuenta hasta que sucedan o vivan las consecuencias de ese colapso de la democracia. Entonces yo creo que lo que ha dicho el presidente Rajoy, hacer más pedagogía, es importante decirles, lo que se tiene que respetar es la ley y se tiene que respetar el juego democrático. Y aquí lo que pasa es que el que falla, los votantes lo despiden y ponen a otro. Pero ¿qué pasa cuando el gobernante que se apodera del poder empieza a ver la manera de que ya no haya pesos ni contrapesos, que no haya respeto por la ley y que haya jueces a su servicio? Entonces ya estamos en el terreno abierto, en la ley de la selva, lo que está pasando hacia adentro de muchos países y lo que desgraciadamente, como también lo ha dicho el presidente Rajoy, está pasando en el mundo. Porque estamos moviéndonos de un sistema basado en reglas que costó mucho esfuerzo, yo diría mucha sangre, 2 grandes guerras mundiales para que llegáramos a tener un sistema internacional basado en reglas, y estamos moviéndonos rápidamente a un sistema internacional basado en poder militar y en poder económico. Y cada vez que la humanidad se ha guiado por el poder y no por ciertas reglas que marcan la convivencia política y la convivencia ciudadana, eso ha acabado en grandes tragedias. Ahora tenemos una gran diferencia que nos debiéramos pensar, porque ahora las guerras entre grandes potencias pues no van a ser guerras con el pasado, porque las grandes potencias, algunas, ellas, tienen armas nucleares. Entonces debiéramos ser más cautos. Los que ya tenemos mucho pelo blanco, como un servidor, pues crecimos atemorizados de las armas nucleares. Si a ustedes ahora preguntan a un estudiante aleatoriamente cuántas armas nucleares existen en el mundo, no saben. Ni siquiera saben quiénes son las potencias nucleares. Ni siquiera entienden la conexión de eso con los hechos geopolíticos que estamos viendo. Y esto solamente para ilustrar otra vez el punto hecho por el presidente Rajoy. No hemos hecho pedagogía. Creímos que llegando a ese momento del fin de la historia, como se arrepiente Francis de haberlo dicho, porque todo el mundo lo repite sin haber leído el libro, porque no quiso decir que ya la habíamos hecho, sino yo creo que quiso decir otra cosa, ¿verdad? Pero no hemos explicado y no hemos convencido a la mayoría de la gente de todo lo que se ha logrado. Vivir, o sea, faltan muchas cosas por hacer, pero lo que se hizo desde el final de la guerra y aún desde antes, ganar la guerra fue muy importante. A lo que se ha hecho, a lo que tenemos ahora es algo que se puede destruir. Lo estamos poniendo en riesgo por no reaccionar con decisión contra los enemigos de la democracia, contra los enemigos del Estado de Derecho. Pedagogía es una de las pistas, pero me parece que con la pedagogía solamente me da la impresión que hay otros problemas. Presidente, pensemos un poquito en soluciones, porque hemos hecho una muy buena descripción del problema, pero pensemos un poquito. Vamos a ver, que es el tema de los partidos, ¿no? Es decir, lo primero que hay que explicar es, porque es muy fácil vituperar a los partidos, igual que es muy fácil criticar a los políticos, a veces son peores las murmuraciones que las calumnias, porque por lo menos las calumnias puedes irte al juzgado si te parece bien y los temas oportuno y conveniente. Lo primero que hay que explicar es cuál es la alternativa a los partidos políticos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál fue la alternativa, por mal que lo hicieron, Acción Democrática o el COPEI en Venezuela?
¿O cuál fue la alternativa a los partidos en Nicaragua? ¿O qué pasó en la Argentina desde que llegó Perón, que es la quinta esencia del populismo? Bueno, es que no hay más alternativa a los partidos políticos que un autócrata, no hay otra cosa. Y eso también conviene explicarlo. Hombre, luego conviene explicar lo que han hecho los partidos políticos, que en Europa se ha hecho mucho y se ha hecho muy bien. Se ha construido, entre otras cosas, la Unión Europea. En España también. Hoy han estado hablando desde aquí dos ponentes de nuestro texto constitucional, de partidos políticos distintos, con formas diferentes de ver las cosas, y aquí están, muchos años después, defendiendo la democracia, defendiendo la Constitución. Bueno, eran partidos políticos serios y formales. Luego, los partidos políticos tienen una ventaja, y hay que explicarlo. El autócrata es el que manda, porque lo han elegido y considera que no tiene que dar explicaciones a nadie, o si ya aparece en esto que inventamos aquí en España, unas primarias, en el PP las inventé yo y luego publiqué un libro criticando al idiota del presidente que había apoyado las famosas primarias, ¿no? ¿Qué tiene un partido político? Hombre, un partido político es una organización donde hay mucha gente. El autócrata no da explicaciones a nadie, hace lo que le da la gana. El presidente de un partido político tiene órganos ejecutivos, tiene que explicar lo que hace, tiene que explicar por qué lo hace, tiene que consultar. Hombre, es verdad que puede haber algún partido político donde el que manda pues no consulte con nadie, tal, pero en fin, yo no conozco ninguno, no sé si ustedes conocen, yo desde luego no conozco, y en los 14 años que estuve al frente del Partido Popular, pues yo tenía que dar muchas explicaciones y créanme que no era lo más divertido, pero es que eso es lo mejor para el funcionamiento de la democracia. Claro, la democracia, vuelvo a reiterarlo, no es solo ganar y hacer lo que quieras, no, es ganar y estar sometido a controles. Al control de legalidad, que es el judicial, al control político en el Parlamento, al control de tu propio partido, a las propias instituciones, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, etcétera. Por eso es muy importante respetar las instituciones. Muy importante, porque claro, si lo que hacemos con las instituciones es o bien las denigro o bien las tomo, entonces es que te has quedado sin instituciones. Entonces, eso es la democracia y tenemos que hacer mucha pedagogía de eso, ¿no? Y luego vemos pues, todos estos partidos que proliferan, que ahora en Europa hay muchos, también en el Reino Unido, en Francia y tal. Bueno, pues vamos a ver lo que hacen si tenemos la mala suerte de que lleguen a asumir responsabilidades de gobierno. Yo espero que pase lo que ha ocurrido en España, que florecen partidos diversos por doquier y luego nadie sabe exactamente por qué van desapareciendo poco a poco. El UPyD, el Ciudadanos, el tal y cual. Yo espero que eso ocurra en todos los países de la Unión Europea, porque además soy uno de los convencidos que para que haya democracia de verdad, como entendemos que es la democracia y los valores que suponen, Europa en este momento es capital. Y Europa lo puede hacer, porque ya ha hecho muchas cosas y mucho más difíciles, porque cuando Schuman dijo que esto requiere trabajo y requiere hacerlo poco a poco y requiere aprovechar las oportunidades. Pues a lo mejor en una situación como la que estamos se puede avanzar mucho y pronto en el mercado interior o en la política exterior de seguridad y de defensa común, que sería capital. Claro, es que si cada uno tiene una política exterior no pintas nada. Pero está Rusia, China y Estados Unidos con una política exterior y nosotros con 17 políticas exteriores. El francés dice una cosa, el otro dice la contraria. En el tema de Gaza unos dicen una cosa, otras tal. En el tema de Rusia nos hemos puesto de acuerdo, aunque creo que está Hungría y Bélgica y alguno más pues poniendo dificultades. Entonces, es fundamental que el proceso de construcción europea se acelere. Yo comprendo que es muy fácil decirlo, y yo he estado ahí 7 años y he dado algunas batallas, por ejemplo, en política de inmigración. Yo di muchas batallas, dije, política de inmigración hay que hacer control de fronteras y hay que hacer política de ayuda a los países de donde vienen los inmigrantes. Esto lo decía aquel argelino Benbella, decía, mire usted, los europeos van por el Mediterráneo. Si miran al norte, una serie de señores jugando al golf. Si miran al sur, una serie de señores en chabolas. ¿Qué esperan ustedes? Pues toda Europa puede hacer algo en esa materia, ¿no? Aparte de controlar las fronteras. En fin, queda mucho por hacer.
lo que podemos decir los tres que estamos aquí, bueno, ustedes no, que mandan más que yo, es por lo menos decirlo, y luego pues que lo hagan algunos políticos que están por aquí y nos acompañan. Ernesto, soluciones. Bueno, Además de la pedagogía. Y las políticas migratorias. No evadas mi respuesta anterior. Sí. Europa tiene una tarea por hacer, por interés propio, pero yo diría por interés de la humanidad. ¿Sí? Y lo primero es llevar a su potencial los enormes recursos humanos, tecnológicos, recursos de otra naturaleza que tiene Europa. Y para eso necesitas más Europa, no menos Europa. Y para eso se tiene que cumplir con la agenda de realmente unificar, integrar, coordinar las economías europeas, tanto en los mercados de capitales como en los mercados de productos y de energía y de servicios. Creo que eso le daría a Europa una fortaleza, insisto, la economía europea bien medida en términos de paridad del poder de compra es una economía tan grande, prácticamente tan grande como la de los Estados Unidos. China ya es un poco más grande que estas dos economías. Pero si eso, digamos, no se traduce en contar con más recursos para apoyar otras decisiones estratégicas, como las que tiene que tomar ahora Europa en materia de defensa, pues Europa podrá seguir siendo un espectador pasivo en esta tragedia, porque yo creo que lo que está ocurriendo es una verdadera tragedia. Creo que en vez de ser un actor pasivo, Europa tiene que ser un actor activo, haciendo lo que tiene que hacer para tener mayor fortaleza económica y luego un papel activo para formar alianzas con otros países, con otras potencias benignas de mucho menor tamaño, pero no menos significativas, como el caso de Canadá, como el caso de Japón, como el caso de Australia, con algunos países del llamado sur global, que pueden tener y deben de tener un interés estratégico en proteger el sistema multilateral y que se respete el derecho internacional. Pero hasta ahora no hemos visto ningún esfuerzo en esa dirección. Y por cierto, un pie de nota, un pie de página. Y es esta, digamos, actitud hacia China. ¿Sí? Los europeos han comprado demasiado fácil la chinofobia norteamericana. ¿Sí? Y ahora los europeos, con esta chinofobia, están contribuyendo a esta profecía autocumplible de que China es una potencia que tiene aspiraciones geopolíticas hegemónicas en el mundo y que debe verse no solamente como adversario o competidor, sino como enemigo. Yo les diría, por favor, un poco de reflexión sobre ese tema y empiecen a ver a China de la manera, digamos, que yo creo se corresponde más con los hechos. No soy defensor de China, ni mucho menos, pero sí me preocupa mucho que este discurso antichino que se ha desarrollado en los Estados Unidos empieza a permear de manera muy profunda en Europa. Esta conversación la he tenido con muchos amigos europeos con gran preocupación. Recuerdo hace 5 años viniendo aquí con el grupo de los 30 al Banco de España, invitamos a Javier, a mi gran amigo Javier Solana, ¿no? Y él traía ese mensaje: si vengo de los Estados Unidos y de recorrer varios países de Europa. Y me preocupa mucho, me angustia que la misma actitud que se ha fomentado, yo diría por razones equivocadas respecto a China, está permeando en los medios políticos y de opinión pública en Europa. Y eso nos va a crear problemas a todos. Europa tiene que reconocer, no nos gusta el régimen político de China, pero que hay intereses comunes para que China y Europa colaboren en la provisión de ciertos bienes públicos globales. El medio ambiente, que es un gran tema en Europa, para bien de Europa y para bien de la humanidad, bueno, también lo es para China,
por razones propias. En el tema de comercio hay que ver si realmente esta descripción, y tú lo sabes mejor que yo, ¿verdad, Arantxa? Si esta descripción caricaturizada que se hace del comportamiento de China se corresponde 100% con los hechos. Porque yo creo que hay muchas acotaciones a eso. China es un desafío, pero también puede ser una gran oportunidad para lograr cierto equilibrio económico y geopolítico en el mundo. ¿Puedo hablar de Sí, claro, claro que sí. El año pasado fui a Costa Rica y entonces cerca de la embajada di un paseo y me encontré un monumental estadio de fútbol y con pistas de atletismo donde cabían sentados 45.000 ciudadanos. Entonces yo entré allí, iba con un hijo mío que estaba allí y apareció un señor al que yo no conocía, ni él me conocía a mí. Entonces, hombre, ustedes son españoles, vienen tal. Sí, ¿qué vienen a hacer aquí? Bueno, es que hemos visto esto es impresionante. Yo nunca vi un estadio así. A mí me gustaría tener un estadio. Sí, se han jugado, hace poco se han celebrado los Juegos Panamericanos aquí, no sé qué, ganamos no sé cuántas medallas, ya no me acuerdo. Y hace el caso. Y yo le dije, oiga, pero esto debió costar un dineral. No, esto no nos costó nada. Fue un regalo del gobierno chino. Y dije, oiga, ¿y eso? No, porque era que si reconocíamos o no sé qué, una cosa, Taiwán o no sé qué, tal, a cual, es decir, coño, le compra un estadio de fútbol a tal, es una política de expansión económica, en fin, original. Pero, en fin, el señor aquel estaba lógicamente encantado. Entonces, yo xenofobia no tengo. Y además hay una cosa y voy a explicarles la fuente, de dónde lo leí, el argumento. Se lo leí al presidente Zedillo, que no puede haber 1.400 millones de chinos que no tengan una situación económica cada vez mejor, porque si no, pueden hacer exactamente lo mismo que hacen otros muchos que vienen de otros lugares del mundo. Entonces, está bien que haya una relación con China, que vean que se puede estar de acuerdo y tal. Pero conviene no olvidar, en mi opinión, dos cosas. La primera y la más importante es que China no es una democracia hoy. A lo mejor lo será o es muy difícil que lo sea, pero no es una democracia. Y, sinceramente, yo prefiero estar con las democracias, aunque a veces haya gente, pues, en fin, extraña. Pero es que extraños también los hay en España y no nos ocurre nada de particular, ¿no? Y segundo, claro, los temas de comercio conviene, claro, esto hay que preguntar a los empresarios cómo se invierte allí también, los temas de inversión, temas de comercio, las reglas de juego no son iguales para todos. Es decir, hay que estar ahí, no hay que tener chinofobia, son 1.400 millones, etcétera, etcétera. Pero, claro, es verdad que no sabemos sus verdaderas intenciones. Como no sabíamos en 1989, cuando cayó el muro de Berlín y ya se firmó todo aquello que ya hemos citado tantas veces, y ahora de repente aparece esto. ¿Quién había previsto esto? Nadie lo había previsto, ¿no? Pero esto así lo veo yo, lo de los chinos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo y tengo que ser muy estricta con esto. Quiero daros las gracias y quiero deciros que escuchándoos pensaba yo que algo más de consenso ya podríamos construir, porque escuchaba yo hay cosas que sonaban bastante similares, suponiendo, por supuesto, que esto fueran dos partes del espectro político. Mariano es mi alma gemela. Suponiendo que fueran dos partes del espectro político. No podíamos consensuar porque pensamos lo mismo, entonces no valemos para No, eso. pero se podría hacer algo juntos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que se merecen un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Concluye aquí el primer día de foro. Queremos agradecer a Su Majestad que nos haya acompañado toda la tarde. También gracias a los ponentes y a todos ustedes. Los emplazo aquí mañana a las 9:30. Buenas tardes. Vos serán.